Muchas gracias a Freddy, a Hugo, a Luciana, a Alejandro Echegaray, a los amigos de Acción Radical, a la Fundación Karakachov, a la Fundación Ricardo Rojas, que me permite participar de este encuentro, de esta charla, y un tema tan importante, ¿no?, para los que nos preocupa el devenir de nuestro país y lo que está sucediendo también en el marco del mundo, con una guerra y con dificultades y con sociedades cada vez más complejas y difíciles para encontrar respuestas desde la política. Yo leía, y por ahí algunos de ustedes también hace pocos días en el diario Perfil, un reportaje de Andrés Malamud. Nadie puede negar su radicalismo, y analizando la situación política nacional decía que había tres sectores: el kirchnerismo, el macrismo y el anti-establishment. Seguramente en el anti-establishment incorporaba los sectores de ultraizquierda, el trotskismo fundamentalmente, y sectores de la derecha extrema con Milei, Esper y demás. Y ante una repregunta él decía: el resto son el no lugar. Me parece que lo primero que tenemos que tratar de explicar es ese no lugar que hoy, frente a la polarización, parece que estamos inmersos los radicales. Y lo primero, lo previo y de especial pronunciamiento, me parece que hay que tener en cuenta que nosotros formamos parte de un partido con 3 siglos, ¿no?, de vida: siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Y eso no es una casualidad. Y decía de previo y especial pronunciamiento porque nosotros creemos en la política, creemos en los partidos políticos y defendemos a los que se abrazan en esa actividad tan noble, los políticos. Venimos de una sociedad, en el mundo se denota fuertemente a la democracia, a los partidos políticos y a la política. Ayer nomás nosotros teníamos un presidente y nos formaba parte de la coalición parlamentaria que descreía de la política, denostaba a los partidos políticos y subestimaba a los políticos. Y seguramente se abrazaba a los tecnócratas que les acercaban las planillas de Excel, seguramente a los encuestadores o los representantes de las corporaciones o los encuestadores de opinión, y no se tenía en cuenta el debate en el marco de la arena política y lo que podían aportar los partidos políticos, en ese caso la Unión Cívica Radical. Y vale una reflexión de Rosa Mayón previa a la pandemia, uno de los más lúcidos pensadores franceses de los últimos tiempos, decía que 2 enemigos fuertes tiene la democracia: uno, el gobierno de los tecnócratas, y en segundo lugar, el estado de emergencia. Él lo planteaba antes de la pandemia del coronavirus, cuando, como consecuencia de las Torres Gemelas, del atentado de Charlie Hebdo, se había restringido fuertemente y limitado las libertades individuales. Yo voy a tratar de focalizarme en lo que nosotros creemos como partido político, siguiendo a nuestras líneas históricas y actualizados los tiempos, en 4 cuestiones que me parecen fundamentales para volcar a la arena pública, al debate y a la mesa nacional: la cuestión democrática, la cuestión del desarrollo, la cuestión social y la cuestión nacional. ¿Qué es lo que debemos decir o podemos aportar el radicalismo al debate para buscar un marco y un escenario de máximas coincidencias nacionales? En relación a la cuestión democrática, es cierto que en el mundo y previo a la pandemia se vivía un tiempo de incertidumbre, de broncas, que la democracia no daba respuestas sociales a lo largo y a lo ancho del mundo: los chalecos amarillos en Francia, las revueltas estudiantiles en Chile, hasta en el Líbano, levantamientos, etcétera, etcétera. Tiempos donde surgían, y como planteaba recién Diana, el populismo como respuesta, populismo que se expresaba tanto desde la derecha, los Trump, los Bolsonaro, con su raigambre fuertemente autoritaria, los Putin, o también expresiones de izquierda, el caso de Maduro, el caso en la misma Francia, Mélenchon por la izquierda y Marine Le Pen por la derecha. Es tomando las palabras de Iñárritu, un politólogo vasco, decía que el populismo encuentra respuestas simples para temas complejos.
donde vivimos en sociedades cada vez más complejas y que al mismo tiempo no son capaces, que si una dificultad y un compromiso tiene la democracia, es generar el debate en la arena pública y al generar el debate argumentar racionalmente cuáles son las políticas y las posiciones que llevan a cabo. Y estos sectores del populismo que acechan fuertemente la democracia frente a políticas neoliberales que están desgastadas fuertemente en el mundo, que no tuvieron respuesta en el marco de la pandemia, porque nuevamente se entró a discutir un Estado que tenía que priorizar, por ejemplo, la salud y la educación, que lo planteaba Bernie Sanders en Estados Unidos, o premios Nobel de Medicina, un Estado que tenía que ir a dar respuesta a las pequeñas y a las medianas empresas, pero también las petroleras, que esperaban subvenciones frente a la caída del precio del barril en el mundo. Un Estado que tenía que claramente acompañar, y hasta lo hizo Trump en Estados Unidos, ni hablar de las políticas que planteó ahora el presidente Biden, de dar bonos o cheques que se daban a los sectores más necesitados o carenciados. Ni hablar que la Reserva Federal en Estados Unidos, o se la reclamaba el Banco Central Europeo, que subsidia a la pequeña y a la mediana empresa con tasas de créditos accesibles y con ayuda, como lo decidió al final fuertemente por la impronta de Angela Merkel, que era la líder en Alemania, que la hizo la Unión Europea a sus países. O sea, un Estado presente que frente a lo que fue la mayor emergencia, la catástrofe mayor de los países y del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, un Estado presente que tuvo que estar. Y al mismo tiempo, en ese marco, en esa pandemia, se planteaba algunos que decían que había un Estado que había instrumentado una política de mercado o de iniciativa privada con un sistema de partido único, China, que daba respuestas más rápidas y mejores en el marco de la pandemia y para resolver los problemas y la crisis que viven las sociedades contemporáneas. Mirada que a veces con añoranza o con cariño ven algunos sectores de nuestras sociedades, porque les gustaría tener como en China, que no existan los sindicatos, el descanso dominical para los trabajadores, que por supuesto las vacaciones pagas tampoco, o que se trabaje más de 10 o 12 horas de trabajo. Como comentario al margen, y seguramente algunos de ustedes deben ver películas de Netflix, hace poco hubo una película, un documental, la familia Obama, Barack Obama, Michelle Obama. Obama muy pronto se jubiló, dejó de ser presidente de Estados Unidos y se dedicó a producir películas. Y hay una que se llama American Factory, no sé si alguien la vio, que plantea el tema en el estado de Ohio, en una ciudad que cierra General Motors, y lo que genera incertidumbre, los trabajadores muchos se dedican al alcohol, otros a las drogas, problemas familiares, y de golpe esa fábrica se reabre y que es a partir de una fábrica, una industria china. La alegría, la felicidad de ese pueblo, los chinos le habían devuelto la alegría, la sonrisa. Pero a poco de seguir el documental, ¿qué pasaba? Se encontraba que tenían solo 2 días de descanso dominical, que por supuesto no podían existir los sindicatos, que las vacaciones no estaban pagas, etcétera, etcétera, problemas claros vinculados con la seguridad del trabajo. Ese demostraba en el documental. Y no hay casualidad que algunos que se dicen republicanos, yo siempre hablo que Alfonsín, uno de sus últimos libros, habló de la República, el fundamento de la República Democrática, que se llaman republicanos y miran con añoranza esas iniciativas y esas políticas que lleva el Estado autoritario chino, porque ven que logra un crecimiento económico pero a costa de los derechos del pueblo. Entonces mucha república por la Galerín, porque seguramente están en contra del articulado y lo que claramente tipifica nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, pero son muy pocos democráticos. Entonces me parece que en términos de la democracia, el radicalismo lo que tiene que tener en claro que la democracia, más allá de, como decía Kelsen, que se basa en normas, en procedimientos, en instituciones, la vieja disputa de Kelsen con Smith, que termina siendo parte del fundamento de los populismos que surgen en el mundo, pero más allá de eso, arregla funcionamientos e instituciones
instituciones que son imprescindibles y necesarios, y más allá de lo que establece la República en cuanto a división de poderes, alternancia, periodicidad de los mandatos, controles, etcétera, etcétera, la democracia tiene que ver con un marco en la sociedad de tener un destino en común. Hay que darle un contenido para que la gente mejore su calidad de vida y cada día sea más notorio que mejore la dignidad de las personas. Y eso el radicalismo tenía claramente su respuesta cuando hablaba de una democracia social. Y eso es lo que tenemos que apuntar los radicales. Más y mejor, sí, república, pero sobre todo más y mejor democracia. El desarrollo, vinculado con el tema del desarrollo, es una asignatura pendiente de la Argentina. Hace unos días se realizó en el Alvear Palace, y hoy incluso el cónsul norteamericano, que estaban los principales empresarios del país y empresas de Estados Unidos, y se realizaron distintos paneles, y hoy también el diario Clarín hablando de democracia y desarrollo, y están fuertemente focalizadas en las riquezas que hoy tiene nuestro país, vinculado con el litio, con el gas shale, vinculado con el tema de la minería, pero estamos hablando de industrias extractivas, no vinculadas por ahí con el conocimiento o con el desarrollo industrial del país, que al mismo tiempo implique detrás de él una sociedad más cohesionada, un desarrollo y una modernización social. Me traje la ayuda a memoria porque no suelo leer a Morales Solari, soy sincero, por un problema de salud mental. A mi edad hay cosas que conviene no hacer. Pero hablaba del almuerzo famoso del PRO en estos días y decía textualmente: el problema de la derecha que encara las ideas y las posiciones liberales y ortodoxas que predominan en el mundo de hoy, lo cual es una mentira, ¿no? Estamos hablando en Italia, está por ganar Giorgia Meloni desde el populismo. Es el populismo, mismo Macron cada vez tiene posiciones más en defensa del Estado. En Alemania gobiernan los socialdemócratas, me puede ayudar Freddy, en Portugal lo mismo, en España lo mismo, en Estados Unidos la mirada de Biden es justamente cuestionadora de la teoría del derrame de Estado, todos los países escandinavos, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a hablar en América Latina, el logro extraordinario en Colombia, que cambió la lógica de tantas décadas de gobiernos conservadores, el caso de Chile, o si no populismo en Brasil, y el reemplazo va a ser Lula, que no, precisamente no representa las ideas liberales. O sea que esto es lo que nos quieren engañar a los argentinos. Y dice, ideas liberales y ortodoxas que predominan en el mundo, y es cuando se muestra, porque hace una crítica, indiferente frente a la corrupción, y avanza, y dice: Menem destruyó en los hechos buenas políticas económicas y de relaciones exteriores por la corrupción. Mi amigo Carmuño viene planteando hace unas semanas, hablando del peronismo republicano y de algunos comunicadores sociales, que ya no conformes con reivindicar la década del 90 y lo nefasto que fue el menemismo y una solución de continuidad que planteaban con Macri, hoy levantan una línea histórica que significa Frondizi, Menem, Macri.